Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, una creación de Mr. Friend. Este episodio continúa con los acontecimientos de Patrick, por lo que, antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente con este personaje. En el último episodio centrado en Patrick, él y su copiloto fueron llevados a una nave perteneciente a una civilización mucho más avanzada. Allí descubren que la humanidad fue catalogada como una especie potencial, capaz de reconstruirse tras una catástrofe planetaria. También se revela que las grietas cósmicas fueron creadas por esta civilización, bajo amenaza de extinción. Sin embargo, las gigantescas manos que emergen de los portales no les pertenecen. Estas entidades son los Taxmen, ejecutores cósmicos que aparecen cada vez que un planeta despierta, para reclamarlo con un propósito todavía desconocido. Además, explican que llevan mucho tiempo desarrollando un arma capaz de revertir el despertar planetario, la misma tecnología que vimos actuar sobre Thailand. Pero antes de revelar cuál es el verdadero objetivo de los Taxmen, la nave es atacada. Patrick y su copiloto son expulsados al espacio, presenciando como una gigantesca mano se lleva el planeta Thailand, mientras el rostro de uno de los Taxmen aparece al otro lado de un portal. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El video comienza enfocándose en Neptuno despertado, cuyo rostro sonríe mientras un resplandor rojo, de origen desconocido, ilumina su superficie. Acto seguido, la historia retrocede varios años, mostrando la infancia de Patrick Wallace Fisher, un niño que, curiosamente, ya tenía bigote a esta edad. Cuando su madre lo llama para entrar a la casa, ocurre un detalle bastante extraño. Durante un instante, una fotografía familiar cambia y muestra el número 404, una clara referencia al error informático que indica que un recurso ya no existe. Podría tratarse de un simple detalle visual, o quizá de un adelanto sobre el destino de las personas que aparecen en esa fotografía. Su madre le entrega un casco que perteneció a su tío Richard, un antiguo capitán de Star Wars que, presumiblemente, falleció. Por esta razón decide regalárselo, diciéndole que se ve como él. En esta escena hay una imagen que se muestra normal en un plano, pero el siguiente aparece nuevamente con el error 404. Patrick se coloca el casco y sale a jugar con la pequeña nave que tiene. Sin embargo, al dirigirse hacia el campo de girasoles, una de las criaturas hostiles comienza a acecharlo. El niño percibe inmediatamente que algo no está bien. Se detiene y observa su entorno, intentando descubrir qué es lo que lo está siguiendo. La tensión aumenta cuando escucha el grito de su madre, reaccionando de inmediato para regresar a la casa. Afortunadamente, un miembro del personal de Star Wars llega a tiempo para salvarlo. Lo felicita por mantener la calma y le dice que algún día será un gran capitán. En ese momento, la historia vuelve a la actualidad, retomando el instante en que Patrick quedó flotando en el espacio tras el ataque de uno de los Taxmen. Todo se ve desde la perspectiva del copiloto, viendo como uno de los tripulantes de la nave se acerca y despliega una especie de membrana protectora alrededor de su cuerpo, formando un sistema de soporte vital temporal que le permite respirar en el vacío. Sin embargo, esta protección apenas dura unos 2 minutos, por lo que el copiloto debe ser reincorporado cuanto antes al interior de la nave. Por desgracia, Patrick parece estar demasiado lejos para lograrlo. El alienígena le explica que ya se han iniciado los protocolos de evacuación y observa cómo el Taxman se retira del lugar, aunque advierte que volverá. Pocos segundos después, un enorme portal se abre sobre ellos y la nave. Desde su interior comienza a emerger la gigantesca mano del Taxman, dispuesta a acabar con todos.
A medida que su dedo se aproxima, la estructura de la nave empieza a fragmentarse lentamente. Todo está siendo atraído por el intenso campo de hipergravedad generado por la criatura. El alienígena comprende que no hay escapatoria. Decide entonces ahorrar el sufrimiento del copiloto, ofreciendo matarlo antes de que sean despedazados, para después autodestruirse él mismo. Pero nada de eso llega a ocurrir, ya que una de las torretas de la nave genera un enorme portal entre ellos y la mano del Taxman. Como resultado, el dedo que estaba a punto de alcanzarlos atraviesa el portal y es redirigido hacia Thailand, obligando a la otra mano de la criatura a soltar el planeta. Instantes después, el portal se cierra, seccionando por completo el dedo del Taxman. Mientras tanto, el alienígena consigue introducir al copiloto nuevamente en la nave, donde finalmente puede respirar con normalidad. Acto seguido, informan al copiloto que la evacuación se realizará utilizando su propia nave, con destino a Arcthren. La Velaria embarazada también será llevada hacia allá para dar a luz. La nave del copiloto ya ha sido reabastecida con jugo lunar. Al activarse, detecta la presencia de ambos tripulantes y pregunta por qué Patrick no está presente. El alienígena explica lo sucedido, aclarando que ya no es viable recuperar el cuerpo de Patrick. Sin embargo, la nave se niega a abandonar a su capitán, pese a que las grietas de escape están a punto de cerrarse. La nave cambia de rumbo y se dirige hacia Patrick, logrando recuperarlo con éxito, aunque a costa de perder la única ruta de escape. Los protagonistas quedan varados. Para empeorar la situación, la nave detecta un incremento gravitacional de nivel Omega, informando que el objeto que se aproxima posee una masa cercana a los 100 septillones de kilogramos. Es entonces cuando Neptuno emerge desde un portal. Ante esta escena, el alienígena concluye que los Taxman lo han liberado, teniendo intenciones de devorar la nave. Afortunadamente, con el jugo lunar reabastecido, el motor lunar opera al 137% de eficiencia, permitiendo ejecutar un salto lunar de alta velocidad para escapar. Aunque luego se muestra a Neptuno alcanzando la nave, esta aparece completamente intacta, por lo que todo indica que la maniobra fue exitosa. Con esto, la historia da paso a la escena final. He looks so peaceful. Captain Continuity Protocol initiated. Friend Industries Contingency Override 868-7B. Access to Toilet C has been granted. Si retomamos un momento del episodio 12, cuando el copiloto se dirigía a la sala de máquinas, había una habitación restringida desde donde provenía un extraño grito, a la que no era posible acceder. Con lo revelado ahora, sabemos que en su interior había cápsulas con clones de Patrick. Lo más impactante es la numeración 220 y 221, lo que sugiere que se han creado más de 200 copias del mismo personaje. Esto también deja entrever que Friend Industries lleva mucho más tiempo experimentando con Patrick de lo que la serie había mostrado hasta ahora. Si Friend Industries ha hecho más de 200 copias de Patrick, significa que lleva años estudiándolo. Esto hace pensar que Patrick nunca fue un simple capitán, sino alguien de especial interés para la corporación. Incluso podría darle un nuevo significado a la fotografía familiar alterada con el error 404, insinuando que el Patrick original tal vez dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Y a ti, qué te pareció este episodio? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.